se graban, así que de hecho en este momento comenzamos la grabación para que posteriormente ustedes puedan revisar este contenido, ¿cierto? Repasar y hacer todo el trabajo que sea necesario. Así que los invito también a que vayan haciendo preguntas si tienen dudas o si algo les interesa de repente profundizar, lo podemos, ¿cierto? Revisar y así vamos haciendo una sesión bien dinámica. Así que yo cada cierto tiempo voy a ir parando para mirar el chat. Acuérdense que tenemos aquí chat para que ustedes nos puedan escribir. Y obviamente vamos a ir revisando todo lo que vamos haciendo y luego, obviamente, como les decía, ya tienen su material, ¿cierto? Este video va a estar disponible para que ustedes puedan, obviamente, revisarlo cuando quieran. Bien, vamos a compartir pantalla, voy a comenzar a compartir la pantalla y en este momento nos vamos a ir directamente, ¿cierto?, hacia nuestro querido Premiere Pro, que es el software de edición que vamos a utilizar, obviamente, para el desarrollo de todas las historias, toda la narrativa que nosotros queramos trabajar. Y que obviamente Premiere con el tiempo ha ido avanzando, ¿cierto?, ha ido evolucionando y nos entrega una gran cantidad de herramientas, no solo de edición, sino que también para todo lo que es el proceso de trabajo de color, ¿cierto?, que es súper importante dentro de una producción. Y también, obviamente, todo lo que tiene que ver con gráficas, con animaciones, que podemos ya preparar muchas cosas acá en Premiere sin necesidad de salir a otro tipo de software, ¿cierto?, a realizarla, si es que no necesitamos hacer algo muy, claro, si ya es algo de creación propia que tiene que tener, ¿cierto?, algún estilo de animación en particular, vamos a necesitar de repente trabajar con algún tipo de diseño un poco más complejo visualmente, probablemente sea necesario, ¿cierto?, que vayamos a nuestro querido After Effects, pero en realidad podemos hacer mucho también dentro de Premiere. Así que lo importante es que podamos ver todas esas herramientas que están disponibles. El material que yo estoy usando en este momento es un material en formato 4K, fue producido con un dron de la serie DJI, ¿cierto?, de la marca DJI, y eso es por lo que ustedes ven acá en la parte inferior dentro de la ventana de proyectos, donde nosotros tenemos todos nuestros materiales, que todos estos clips comienzan con TJI y después tienen un código. ¿Sí? Son los videos en bruto, ¿cierto?, de la cámara, del dron en este caso. Está una producción a 24 cuadros por segundo y aquí nosotros podemos ver obviamente en nuestra ventanita de proyecto toda la información. ¿Ok? ¿Por qué estoy trabajando con un material en 4K? Porque parte de lo que ustedes van a realizar probablemente para Cenasoft debe estar en alta resolución, por lo menos sobre 2K. Por lo tanto, lo importante es trabajar y entender un poco cómo trabajamos con este tipo de resoluciones y lo que vamos a ver precisamente en la próxima sesión es cómo optimizamos aún más el trabajo. Ahora vamos a ver algunos ajustes que son importantes para poder, obviamente, trabajar con este contenido en una resolución mayor, que obviamente tiene una exigencia a nivel de equipo un poquito mayor, ¿cierto?, que el trabajo normal, que el trabajo Full HD, que se acerca mucho a un 2K Full HD. Y para eso, obviamente, tenemos aquí algunas herramientas que nos van a ir ayudando. Pero nos vamos a concentrar más en la parte creativa y la próxima sesión, ¿cierto? Vamos a ver lo que tiene que ver ya con optimización, con flujos adicionales, ¿cierto? Y cómo sacarle el máximo provecho a un proyecto que finalmente va a terminar en una alta resolución. ¿Okay? Vamos a conocer conceptos ahí de proxy, de render, previews, etcétera, etcétera, que son importantes que podamos manipular y entendamos correctamente para hacer que nuestro proceso de trabajo sea lo más eficiente posible. ¿Ok? Entonces, lo único que yo hice aquí fue llevar algunos clips a la línea de tiempo. Solamente estoy pasando 4 o 5 clips específicamente. En el caso que ustedes, por ejemplo, necesiten comenzar a trabajar con un material, resolución 2K, Full HD o 4K, y no estén seguros del tipo de secuencia que tienen que crear, ¿cierto? Porque normalmente nosotros iniciamos todo nuestro proceso de trabajo en Premiere, ¿cierto? Y la línea de tiempo es la expresión de lo que llamamos una secuencia y que la vamos a poder generar de varias maneras. Una es, ¿cierto?, yendo al menú File, New, vamos a encontrar ahí precisamente la opción Sequence, Control N si estamos en Windows o Comando N si estamos en el Mac. Y cuando seleccionamos esa opción, vamos a tener una gran cantidad de formatos disponibles, principalmente apuntando a formatos de cámara, formatos como
cine digital como ARRI, por ejemplo, en distintos formatos de producción. Tenemos del lado de Panasonic, por ejemplo, formatos ABC Intra, etcétera, etcétera. Vamos a encontrarnos con formatos más antiguos también, como el HDV. Tenemos por ahí un formato un poquito más casero, que es el ABC HD, etcétera. Tenemos distintas opciones en general. Entonces, lo difícil es poder saber con cuál formato nosotros necesitamos trabajar, ¿cierto? Una producción, en este caso, en 4K. Lo primero que, si yo fuera un usuario, ¿cierto? Que primera vez que me enfrento a trabajar con material 4K, empezaría a buscar, obviamente, resoluciones que vayan en ese aspecto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tengo 720 y Full HD. Si me voy a una DSLR, también voy a encontrar hasta 1080. Entonces, de repente se hace un poco difícil, y ahí, por ejemplo, si voy al ProRes, me encuentro con un ProRes RAW 4K, que ya es un formato específico, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, podría ser un poco difícil entender con dónde comenzamos. Para eso, Premiere tiene una manera mucho más sencilla de comenzar a crear secuencias. Y es básicamente, si es que nosotros, por ejemplo, cerramos esta secuencia, yo voy a cerrar esta secuencia que acabo de crear, o dejar la línea de tiempo, ¿cierto?, vacía, como si estuviera comenzando de cero, yo puedo crear una secuencia del mismo formato y la misma tasa de cuadros por segundo y todo lo demás, del primer video que yo lleve a esta nueva secuencia. Entonces, si mi línea de tiempo está vacía, que no es el caso, yo voy a poder crear una nueva secuencia simplemente arrastrando el clip. Pero en este caso, como yo ya tengo, ¿cierto?, una secuencia creada y tengo la línea de tiempo, por así decir, ocupada, yo puedo también utilizar las herramientas en la parte inferior para poder crear ese tipo de secuencia. Puedo hacer una secuencia nueva, puedo crear bins y otros elementos. Entonces, si ustedes van abriendo acá, porque de hecho miramos eso es lo que yo tenía a la vista, yo voy abriendo un poco más las opciones, vamos a encontrar esta función que dice nuevo ítem. Basta que yo seleccione, por ejemplo, el primer clip de video, lo arrastro directamente a ese botón, ¿cierto? No lo estoy llevando a la línea de tiempo el clip, sino que lo estoy arrastrando a ese botón, y simplemente suelto. Lo que va a hacer Premiere es crear una nueva secuencia que va a tener el mismo nombre del archivo que acabo de crear, que obviamente lo podemos cambiar en cualquier momento. Aquí voy a poner, por ejemplo, mar. Y esta secuencia tiene las mismas características técnicas en cuanto a resolución y tasa de cuadros por segundo que el clip que yo acabo de arrastrar. Por lo tanto, si necesito hacer una producción en Full HD, en 2K, 4K o en algún formato distinto, a lo mejor me entregaron un material que fue procesado y lo recortaron en algún formato en particular y no corresponde de repente a un estándar tradicional de video, o por ejemplo, me entregaron un material que venía desde Photoshop o desde After Effects en un formato cuadrado, por darles una idea para redes sociales, yo puedo usar la misma técnica, ¿cierto?, de arrastrar hacia este botón que se llama nuevo ítem, y eso va a crear una secuencia en formato cuadrado, en formato, ¿cierto?, 2K, 4K, en el formato del material que ustedes hayan arrastrado, solo del primer material, ¿ok? Si yo ahora arrastro otro archivo a mi línea de tiempo, ¿cierto?, que se acaba de crear, y ese archivo tuviera una resolución distinta, va a tener que ajustarse probablemente, achicándose o agrandándose, dependiendo obviamente del primer clip que yo arrastré. Entonces, la secuencia se crea con esa resolución y obedece al primer clip que ustedes arrastran. Eso es regla súper importante para poder comenzar a trabajar. ¿Y por qué es importante tener una secuencia, ¿cierto?, en la resolución adecuada? Porque si estamos trabajando en un formato distinto, probablemente vamos a tener que rearmar toda la secuencia. Si es que nos equivocamos de tasa de cuadros por segundo, es más complejo aún porque vamos a tener algunos cambios y probablemente si es que tenemos algunos diálogos o pistas de audio, va a haber una desincronía. Entonces, siempre es importante crear una secuencia que sea acorde al material que estamos utilizando. Y si tenemos material que está mezclado, digamos que tenemos este material de dron, tenemos, no sé, una GoPro por ahí también que trabajó en 2K o en 4K, no sé, una cámara DSLR, distintos tipos de fuentes, ¿cierto?, de donde vino el material de video,
la regla que tenemos que seguir es que nuestra secuencia debe tener la configuración o las características técnicas de lo que represente la mayoría del material que nosotros tenemos. Entonces, digamos que el 80% de mi material fue hecho con este dron, con este ajuste, y tengo algunas tomas adicionales en otro tipo de cámara. Este es el ajuste que manda, ¿cierto? Es el que tengo que trabajar. Y podemos, obviamente, aplicar algunas estrategias adicionales, que de hecho las vamos a ver en la próxima clase, la próxima sesión, sobre cómo acomodar material que a lo mejor no está en la misma resolución. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí varias alternativas para trabajar, pero lo que mayor cantidad de material tengamos es la secuencia que nosotros tenemos que utilizar. ¿Bien? Y luego, como les decía, ya está configurada esta secuencia, por lo tanto, si yo quisiera revisar las características técnicas de cualquier secuencia que nosotros tengamos en nuestro proyecto, basta que la seleccionemos, vamos a la parte superior al menú Sequence o secuencia, ¿cierto? Y vamos a los ajustes de la secuencia, control o comando 0, y eso nos va a mostrar, obviamente, todos los ajustes y las características técnicas con las cuales estamos en este momento trabajando en este formato. Entonces acá podemos ver, obviamente, el tamaño de cuadro, que es de 2720 por 1530, sigue siendo resolución 16 novenos, píxel cuadrado en 24 cuadros por segundo. Puedo cambiar el espacio de color también en la cual voy a trabajar. Aquí vamos, en la próxima sesión vamos a hablar precisamente de qué significan estas regulaciones, ¿cierto? 709 y 2100. Y obviamente tengo también lo que tiene que ver con respecto a la información de audio. Tengo lo que tiene que ver con respecto a los previews o los renders, como normalmente o tradicionalmente los conocemos. Si se dan cuenta, yo puedo tener un tamaño de cuadro para mi producción, pero puedo hacer mis renders, por ejemplo, a un tamaño más pequeño, a lo mejor para optimizar tiempo, precisamente. Entonces, tenemos ahí varias alternativas y también algo que tiene que ver con el formato de previsualización, es decir, con qué códec de video se va a estar, obviamente, almacenando la información de los previews solamente. ¿Ok? Recuerden que una vez que ya pasemos por todo el proceso de edición, efectos, colorización, etcétera, etcétera, nosotros vamos a exportar en algún tipo de códec y ahí esa decisión, obviamente, probablemente sea distinta a la que tenemos acá. De hecho, acá nosotros tenemos códecs bastante restringidos, ¿cierto? Una lista restringida de códecs, hay muchos más sobre los cuales vamos a nosotros exportar. Pero obviamente va a depender de dónde va a terminar esto. Va a terminar en redes sociales, vamos a tener un seteo, lo voy a masterizar para tener una versión en alta, ¿cierto?, calidad guardada digitalmente en una librería digital, probablemente voy a usar otro formato, esto va a ir a televisión, va a terminar en un casco de VR, va a terminar en una realidad aumentada, es decir, tenemos distintas pantallas donde vamos a ir y por eso vamos a trabajar obviamente con distintos estándares de compresión, ¿bien? Pero acá es donde yo me aseguro que esta secuencia está dentro del estándar correspondiente. Entonces, algo que yo personalmente hago, y pese a que siempre sigo el orden con respecto a cómo voy creando mis secuencias, siempre antes de empezar a trabajar, lo primero que hago es selecciono la secuencia con la que voy a empezar a trabajar y reviso precisamente esos settings para asegurarme que estoy en el estándar correspondiente y no hubo algún cambio, ¿ok? Así que con eso nos evitamos dolores de cabeza. Luego que ya, ¿cierto?, entendemos cómo funciona, ¿cierto?, el trabajo de una secuencia, vamos a ver algunas herramientas que son importantes para el proceso de edición. Y en este caso, ¿cierto?, este clip o estos clips corresponden a material, como les decía, en 4K. Yo estoy trabajando en una laptop, obviamente eso hace que de repente mis recursos sean un poquito más reducidos para poder trabajar con este tipo de material, pero nosotros podemos ir ajustando algunas cosas inicialmente dentro de nuestra configuración y ya en la próxima sesión vamos a ver temas más avanzados que nos van a requerir un poco más de tiempo de ajuste, pero que nos van a ayudar a trabajar mucho más rápido. Y lo que tenemos a primera vista dentro de la ventana de proyecto o de programa es este selector de resolución de reproducción. ¿Okay? Suena como un poquito largo el nombre, pero es un Playback Resolution. ¿Okay? Es la resolución que va a usar Premiere Pro cuando estamos solamente reproduciendo, es decir, cuando la línea de tiempo está corriendo y estamos viendo nuestros videos. Que puede ir desde full, es decir,
siempre en resolución 4K. Por lo tanto, si yo comienzo a reproducir acá, voy a ver que la calidad no cambia. Y si eventualmente se empieza a entrecortar la reproducción, que no es el caso todavía, probablemente no necesite cambiar ese ajuste. Pero obviamente a medida que empecemos a agregar gráficas, a medida que le empecemos a agregar efectos al video y todo lo demás, obviamente va a ser insuficiente la capacidad que va a tener mi computador para poder reproducir ese material. Por lo tanto, ahí yo puedo comenzar a trabajar con esta opción. Y lo que hace esto es reducir temporalmente la calidad, ¿cierto? La resolución en realidad del material mientras se va reproduciendo. Por lo tanto, si es que yo, por ejemplo, lo reduzco a 1/8, pongo play, ustedes van a ver que ahora, ¿cierto? La escena se ve mucho más pixelada. De hecho, voy a hacer un poquito de zoom en la Mac. No sé si este zoom se ve también ahí en BlueJeans, pero van a darse cuenta que hay pixelado. Ya no se ve tan clarito ni las gaviotas ni los detalles que estábamos viendo recién. Pero si yo detengo la reproducción, mi pantalla, ¿cierto? Mi clip vuelve a los 4K de resolución con los cuales yo normalmente estoy procesando. Entonces, esto nos permite reducir temporalmente, hace que la reproducción sea mucho más fluida. En este caso, no me interesa tener un detalle visual completo de lo que yo estoy trabajando, sino que más que nada quiero ver cómo fluye cada uno de los cortes, ¿cierto? Si es que están en la posición correcta, etcétera, etcétera. Entonces, esto me va a ayudar a poder procesar mucho más rápido. Sobre todo si es que voy a agregar, por ejemplo, una segunda pista de video, vamos a trabajar con modos de fusión, vamos a agregar gráficas también a continuación, entonces ahí necesariamente tengo que reducir mi porcentaje, ¿cierto?, de procesamiento. Esto parte desde mitad de resolución, obviamente va a 1/4 y hasta 1/8, y dependiendo de la resolución que estemos trabajando también puede bajar a un 16avo, o sea, 16 veces menor la resolución. Por lo tanto, dependiendo de lo que ustedes necesiten a nivel de calidad, lo pueden seleccionar y cambiar. A un medio prácticamente se va a ver exactamente igual, porque nuestra pantalla también es más pequeña de los 4K, probablemente hasta en 1/4 no se note mucho la diferencia. Un poquito, yo lo noto algo, pero probablemente ustedes no lo estén notando directo en la pantalla por el streaming. Pero esto obviamente nos va a ayudar bastante. Y algo que también me ayuda a saber si es que estoy teniendo la capacidad suficiente para reproducir o no mi material, si es que lo quiero dejar en full, es este pequeño botoncito o esta pequeña gráfica que tenemos acá que está de color verde en este momento. Que es un indicador de si estoy botando cuadros en la reproducción, ¿cierto? Y cuando hablamos de botar cuadros es básicamente que ciertos cuadros no se reproducen o se saltan porque mi computador no es capaz de leerlos para mostrarlos en tiempo real. Cuando la luz, el indicador, ¿cierto?, está de color verde, significa que no hay drop, no hay cuadros que se hayan botado durante la reproducción. De hecho, ahí dice 0 cuadros, ¿cierto?, eliminados durante el playback. Pero si eventualmente, y aquí voy a saltar un poco la resolución a full, para que forcemos un poco este caso, eventualmente ese indicador se va a poner de color amarillo, ¿ok? Y yo voy a notar también en la escena que hay un salto, o sea que algo va a pasar. Puede ser que en este momento no pase nada, o sea, lo reproduzca correctamente, pero si eventualmente pasa a este color amarillo que yo les menciono, es porque está botando algunos cuadros en la reproducción. En este caso, mira, lo estoy cambiando a varias resoluciones y no está ocurriendo. De hecho, en el full debería haber ocurrido, es más probable que ocurra y no pasó. Pero si aparece el indicador amarillo, les va a indicar también que hay cuadros y cuántos cuadros se eliminaron. Entonces, ahí nosotros también podemos saber si nuestro computador da la capacidad, ¿cierto?, el ancho de banda suficiente para poder procesar la información. Y tenemos este control donde nosotros podemos ver específicamente los ajustes, que es el icono este de la llave que tenemos ahí de los settings. Y si ustedes entran ahí a los settings, van a encontrar una función, porque probablemente ese indicador no lo tengan activo, van a encontrar esta función que dice mostrar el indicador de drop frames. Si yo lo desactivo ahora, ya no va a aparecer el indicador, no sé si estoy perdiendo o no estoy perdiendo cuadros, pero para mí siempre es útil tener esa opción porque
así también sé si es que mi máquina está soportando la cantidad de proceso que necesita. De repente puede que se salte un par de cuadros y no lo noto. Entonces el indicador ya acusa inmediatamente, ¿cierto? Si es que vamos bien o vamos mal con el procesamiento. Obviamente, si el procesamiento es muy insuficiente, usted lo van a andar inmediatamente en la pantalla porque su video se va a ver totalmente cortado. ¿Okay? Ese es el síntoma de que nuestra capacidad, ¿cierto?, de procesamiento no es la adecuada. Hay software, de hecho, que les ayudan a conocer ese tipo de información, es decir, yo puedo saber con un software si es que tengo la capacidad suficiente en mi equipo y con el disco de trabajo que estoy utilizando para poder procesar todo tipo de señales. ¿Okay? Y hay una que es muy conocida, que se llama Blackmagic Disk Speed Test, que es esta que estoy mostrando en este momento en la pantallita. Pueden ir a Blackmagic Design, que es una marca, ¿cierto?, que provee precisamente equipamiento audiovisual para trabajar con Premiere, con After Effects. Y ellos tienen una aplicación que nos permite medir la velocidad, así como estas herramientas que ustedes a lo mejor han usado para medir la velocidad de Internet. Este Disk Speed me permite precisamente acá configurar un tamaño de archivo, ¿cierto?, que eventualmente va a ser archivo de video, de 1 hasta 5 gigas, y luego tiene un botón, ¿cierto?, simplemente para iniciar el proceso. Y aquí me muestra las tasas de escritura y por el otro lado después me muestra la tasa de lectura. ¿Ok? Hace una primera pasada para guardar este archivo, ya la segunda vuelta, ¿cierto?, vendría a ser mi velocidad aproximada o promedio, ¿cierto?, de lectura y de escritura en el disco que yo estoy utilizando en este momento. Entonces, ahí nosotros podemos saber qué tan rápido es nuestro disco. Si se fijan, ya ahí estamos en tasas más estables de escritura. Y cuántos formatos y resoluciones puedo leer y escribir, ¿cierto?, en tiempo real. ¿Ok? Entonces me entrega, ahí lo voy a detener, me entrega, perdón, esta tablita donde me dice los distintos formatos, desde NTSC, estamos hablando de resolución estándar, 720 x 480, hasta formato, ¿cierto?, 4K en 60 cuadros por segundo, con distintos codificadores de video, ProRes, Cinema, DNG y 10 bits, ¿cierto?, que es otro estándar ya de alta calidad. Y aquí me dice, bueno, usted puede sin problemas hasta 4K en 25 cuadros, que es prácticamente lo que estoy usando ahora, que son 4K en 24, puede leer y puede escribir sin ningún problema con este códec. ¿Okay? Yo estoy usando un códec incluso con un poquito menor tasa de transferencia, así que funciona sin problema. Si ya quiero usar 30, 50 o 60 cuadros, me dice que puedo leer, pero que no puedo escribir a esa velocidad. Por lo tanto, obviamente mi exportación va a ser más lenta si es necesario. Pero la lectura sí me permite hasta el tamaño máximo que este sistema lee. Y luego, del otro lado, les indica qué tan rápido es ese proceso. Entonces, aquí me está mostrando la cantidad de cuadros que puede leer y escribir en base a la velocidad. Obviamente, a medida que vayamos aumentando la resolución, van reduciéndose los números porque, por supuesto, necesito mayor velocidad de escritura y de lectura. ¿Ok? Entonces, es una buena herramienta, se llama Blackmagic Disk Speed Test, para que la puedan descargar, totalmente gratuita. Hay otras también de otras empresas, esta es la que yo más uso, hay otra también de una marca que se llama Aya, que es AJA, que también tiene otro tipo de códex y tiene otras funcionalidades, pero esta es como la más rápida para analizar un disco y saber si está funcionando bien. Entonces, por ejemplo, si en el concurso van a estar trabajando con discos externos o con alguna cierta solución de almacenamiento que no sea, cierto, o no tengan claro cómo funciona, pueden conectar ese disco, tienen la aplicación, hacen el testeo y ahí van a saber inmediatamente cómo va a funcionar todo en términos de velocidad de lectura y escritura. Bien, así que eso como dato adicional que es bastante útil, ¿cierto? Tener un set de herramientas que nos ayudan a, sobre todo en la parte técnica, a entender si tenemos algún problema de velocidad, si tenemos algún cuello de botella en particular. Pero entendiéndose que ahora estamos trabajando relativamente bien, ¿cierto? Porque ahora estamos trabajando solo una pista de video,
no tenemos audio, no hemos trabajado gráficas, etcétera, etcétera, esto funciona perfecto, pero seguramente a medida que vayamos agregando distintos elementos, ya el comportamiento no va a ser, ¿cierto?, tan rápido como esperamos. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con algunas estrategias adicionales. Quiero hablarles de dos cosas específicamente, ya que estamos en este proyecto. Uno es de la parte gráfica, donde ustedes, ¿cierto?, van a poder agregar animaciones y distintos tipos de elementos y que ya están incorporados dentro de Premiere. Y esto se llama específicamente Essential Graphics, que es este panel que yo tengo en el costado derecho. Le vamos a hacer clic ahí. Si no lo tienen a la vista o no lo han usado nunca, probablemente ese panel no lo tengan a la vista, ustedes pueden ir al menú Window y van a encontrar específicamente esa opción que se llama Essential Graphics, ¿okay? Y les va a llamar este panel. Y este panel tiene dos áreas, un área de browsing o de búsqueda, ¿cierto?, de navegación para poder buscar contenido, textos, gráficas animadas, lo que ustedes quieran, y luego tiene una parte de edición, porque una de las cosas interesantes de Essential Graphics es que las gráficas que nos entrega pueden ser editables. Puedo cambiar el color, puedo cambiar el texto, puedo hacer algunos ajustes incluso a nivel de la edición y de la animación del clip, porque no se trata de clips de video, ¿cierto?, como los que yo tengo en la línea de tiempo, sino que son clips especiales que tienen esa posibilidad de ser editados en algunas propiedades, ¿ok? Entonces, acá nosotros si estamos en este browse, vamos a encontrar este grupo que dice 1000 plantillas, que son algunas plantillas que ya vienen incorporadas cuando nosotros instalamos Premiere, que vendrán ahí unas 50, 60 aproximadamente. Y adicionalmente, nosotros tenemos específicamente la posibilidad de buscar más plantillas, ¿ok? Yo aquí tengo una mezcla entre algunas que ya venían, otras que he estado, ¿cierto?, navegando y que he ido descargando, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes están siguiendo lo mismo o van a su computador después, se van a dar cuenta que hay algunas que probablemente yo estoy mostrando y que ustedes no tienen, ¿ok? Y eso es porque acá en la parte superior nosotros podemos ver las plantillas que tenemos instaladas o descargadas hasta el momento, pero al costado tenemos la posibilidad de navegar por Adobe Stock, ¿cierto? Y ustedes ya saben que Adobe Stock es el recurso, el centro de recursos que tiene Adobe para plantillas, para fotografías, para video y todo lo que sean assets, ¿cierto?, que necesitemos dentro de nuestras producciones. Entonces, si vamos ahí a Adobe Stock específicamente, vamos a encontrar plantillas de todo tipo. Ahí van a darse cuenta que hay cosas bien interesantes, están muy bonitas en realidad, con muy buen diseño, muy buena animación. Y lo interesante es que nosotros podemos apretar en este checkmark que dice gratis y nos va a mostrar obviamente todas las plantillas que están disponibles en este momento y que van aumentando para que nosotros podamos, ¿cierto?, usar de base o usar de referencia. Entonces, y nosotros podemos descargar específicamente esta plantilla. De hecho, si nos ponemos encima de las plantillas y ustedes esperan 1 o 2 segunditos, al hacer scroll, yo estoy moviendo cierto video por el trackpad de mi teclado, perdón, de mi computador, van a ver que tenemos un preview de la animación. Entonces ahí claramente ya sé cómo se comporta obviamente este video. Está bien interesante, ¿se dan cuenta? O sea, esto es súper cinemático y funciona perfecto, por ejemplo, para televisión. Si me voy a otro, simplemente lo selecciono y nuevamente comienzo a mover y tenemos esta opción, ¿okay? Y ahí dice control de color, títulos líquidos, su propia promo, ¿cierto?, dentro de la gráfica, colocar sobre el video, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que tenemos ahí una gran cantidad de opciones para distintos estilos, ¿cierto? Algo más casual, de repente hay cosas más corporativas, temas, ¿cierto?, mucho más interesantes. Y en la parte inferior vamos a tener específicamente estas páginas donde nosotros podemos pasar a otro grupo. Por ejemplo, acá tenemos unas líneas con glitch, que a mí me encanta este tipo de diseño. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos algo como para hacer, no sé, un trabajo de transición, un look en particular. Acá tenemos otra cosa mucho más futurista, ¿cierto? Parece para un video de Imagine Dragons o algo así. Y bueno, ahí van a tener distintos tipos de efectos que son súper interesantes para crear, ¿cierto?, gráficas que pueden ser títulos o elementos iniciales
para poder trabajar. Mira, vamos a usar este súper corporativo, pero lo voy a usar aquí porque no quiero trabajar con transiciones de imágenes todavía, entonces digamos que este va a ser como el título inicial, ¿ya? Y cuando lo tengo definido, yo puedo presionar en este botón que dice descargar, le doy clic ahí. Obviamente yo ya estoy conectado con mi cuenta de Creative Cloud, por lo tanto esto va a quedar en mis plantillas y también puede quedar en mis carpetas, ¿cierto?, que utilizo constantemente. Por lo tanto podría consultar desde cualquier máquina con mi cuenta de usuario, ¿cierto? Puedo ingresar y ver lo que tengo específicamente en mis carpetas. Si yo voy ahora a mis plantillas, ¿cierto? Donde dice My Templates y busco, lo primero que va a estar ahí es este título que nosotros acabamos de descargar, ¿ok? Por lo tanto, si yo quisiera ver solamente lo que está en mis carpetas locales de las plantillas, presiono en este botón y eso es lo que yo tengo descargado ahora. O puedo ir a las librerías, si se dan cuenta, y aquí yo estoy viendo todas las carpetas que yo tengo en la nube en Creative Cloud. Entonces aquí ya podría, por ejemplo, buscar clips o algún tipo de material que previamente, ¿cierto?, yo haya descargado. ¿Bien? Una vez que ya hicimos ese proceso, seleccionamos todos los títulos bonitos, los textos, mira, yo tengo unos textos acá también que tienen otro tipo de animación, etcétera, etcétera. Yo simplemente selecciono el clip y lo arrastro hacia mi ventana de proyecto, ¿cierto? Hacia mi línea de tiempo y lo voy a colocar en este caso en una pista superior, dado que si lo coloco ahí en la parte inferior, en la pista 1, voy a sobreescribir, voy a borrar obviamente el video que ya tengo y lo mío es más que nada utilizar, ¿cierto?, ese material y mezclarlo. Entonces, acá me dice que está cargando esa plantilla de Motion Graphics. Vamos a esperar que haga el proceso. Si se dan cuenta, es una plantilla un poquito más pequeña, ¿cierto?, que la que yo necesito, porque esto está básicamente en Full HD, lo más probable. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí la posibilidad, una vez que la seleccionamos, entramos al modo de edición y eso me permite hacer distintos tipos de ajustes globales, si se fijan. Y lo primero que voy a hacer, obviamente, es ajustar el tamaño. Vamos a escalarlo, ¿cierto?, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Si se fijan, puedo achicar el formato o puedo ir un poquito más enmascarado, si es que estoy trabajando con algún tipo de gráfica en particular. Puedo subir sobre el 100%. Y en este caso, como lo que yo necesito es que en la caja contenedora sea más grande, tengo que ir precisamente a esta pestaña que yo tengo abierta, que se llama Effect Control, ¿cierto?, el control de efectos. Y en el área de Motion voy a encontrar la función de escala, ¿ok? Ahora, va a depender mucho de el tamaño original que ustedes tengan y hacia el tamaño final que estén yendo, por un lado, y segundo, el formato en el que vayan a exportar para que este tipo de escalado no produzca pérdidas, ¿ok? Porque obviamente a medida que nosotros vamos agrandando un elemento, como no estamos trabajando con vectores en este caso, obviamente eso puede modificarse, ¿ok? La imagen podría modificarse. Ahora, como aquí vamos a tener textos, tenemos algunas gráficas y otros elementos, todo eso sí se maneja vectorial, por lo tanto no va a sufrir. Pero si esto hubiera tenido alguna gráfica ya preempacada, como esas olas y esos elementos que vimos anteriormente, probablemente no sean vectoriales, sí van a sufrir algún tipo de modificación. Por lo tanto, aquí yo puedo, por ejemplo, ir al 100%, voy a ver que mi texto tiene algunos cambios, por lo tanto lo que voy a hacer es agrandar ese texto para que no sufra tanto, pero sí en la parte inferior veo que hay por ahí algunos píxeles de la gráfica que está debajo, ¿ok? Entonces va a depender mucho de lo que yo termine haciendo. Y esto es porque yo estoy escalando a un 143, 142% en realidad debería ser aproximadamente para encajar, ¿cierto?, este material en el cuadro de vídeo que estamos trabajando. Por lo tanto, lo ideal es que la gráfica esté ya en la resolución correspondiente. Y si ustedes van a crear su gráfica, por ejemplo, en After Effects, lo ideal es que obviamente esté en la resolución, en la misma resolución que estamos trabajando en nuestro proyecto de Premiere Pro. Entonces, si ya se les olvidó cuál era la resolución, vamos directamente otra vez al menú Sequence, vamos a Settings, y ahí sabemos que así tendríamos que crear nuestro proyecto en After Effects. 2720 por 1530, y eso va a tener exactamente el mismo tamaño
de nuestro proyecto. ¿Bien? Entonces, para no perderse, lo ideal es consultar siempre la resolución, a menos que la tengan anotada o ya se la sepan de memoria, pero si no, vamos directamente acá. Bien, entonces, ¿qué me muestra aquí? Tenemos estos controles globales, como les decía, que me permite cambiar la posición, si eventualmente quiero cambiar la posición de los elementos. Tengo la posibilidad de cambiar, por supuesto, el background media, entonces aquí, como les decía, que eso se haya pixelado me da lo mismo porque es una gráfica que yo voy a colocar aquí específicamente y la puedo cambiar, entonces aquí nosotros podemos usar también distintos formatos para poder cambiar ese material y obviamente tenemos la posibilidad de cambiar texto y hacer todo lo necesario para poder trabajar. Ahora, quiero hacerles notar que justo esta plantilla que yo seleccioné tiene esta opción de componer encima, ¿cierto? Un material específico. Voy a ver si es que, por ejemplo, yo puedo tomar el clip de video que tengo acá y arrastrarlo aquí, y eso lo vamos a usar, ¿cierto?, como material de referencia. Pero la gran cantidad de plantillas que ustedes vayan a utilizar, no necesariamente tengo que colocar la media dentro de la plantilla, sino lo que hacen es crear la gráfica de manera transparente para que inmediatamente se vea lo que está debajo. Entonces, en este caso, si hubiera querido usar esa plantilla, ya podía tenerla en la pista 1 porque al final igual iba a tener que colocar el contenido adentro, no iba a ver lo que estaba, ¿cierto?, por debajo. Entonces, acá yo puedo cambiar hacia cualquier clip, como ustedes ya vieron, simplemente lo identifica, puede ser fotografía, puede ser gráfica, ¿cierto?, o puede ser video, y con eso nosotros ya inmediatamente vamos a estar agregando el material, ¿ok? Y lo podemos hacer todas las veces que queramos. Luego lo mismo con los textos, o sea, simplemente voy acá donde dice estilos de texto, tengo el título, por ejemplo, vamos a poner aquí desierto, esto es en el desierto de Atacama, vamos a poner desierto Atacama, ¿cierto? Puedo cambiar, por supuesto, la tipografía, el tamaño, de hecho lo voy a hacer un poquito más grande. Luego tiene un texto abajo que no sé, nos puede servir como un subtexto, entonces aquí nosotros podemos cambiar todo eso que está rellenado, ¿cierto?, con Lorem Ipsum. Entonces, vamos a poner aquí desembocadura, río, este es el río Copiapó. Copiapó viene de la palabra Copayapo, de hecho vamos a poner Copayapo para que tenemos la palabra real de los indígenas que existían en esa zona, y Copayapo significa copa de oro. Y hay una ciudad, ¿cierto?, en el norte de Chile que se llama precisamente Copiapó. Entonces, este es justo la zona donde ese río desemboca hacia el mar. Entonces, bueno, ahí nosotros podemos cambiar también, este tiene otro tipografía, este tiene Próxima Nova, la otra era Montserrat, si mal no recuerdo, podemos cambiar el espaciado también, aquí si se fijan, de las tipografías. Bueno, todo lo que tenga que ver con la parte gráfica la podemos modificar sin ningún problema acá dentro de nuestro editor, ¿ok? Vamos a dejarlo en ese tamaño, por ejemplo, voy a cambiar el espaciado para que se pueda leer un poquito mejor. Tenemos también un espaciado entre líneas, en el caso de que eventualmente tengamos varias líneas, lo podemos modificar y por supuesto podemos cambiar el texto al color que nosotros necesitemos, así que aquí podemos ir haciendo todas las manipulaciones, ¿cierto?, que sean necesarias. Blanca quedaba bien, así que lo voy a dejar como blanco nomás, sin ningún problema, ¿ok? Entonces, bueno, todo lo que esté editable para la plantilla, ustedes lo van a encontrar precisamente en la parte de edición, aquí dice website text, ya tengo el texto ahí arriba, ¿cierto?, que es el podría ser Sena o cenasoft.com, y el logo que está en la parte superior, o sea, tenemos todas esas herramientas para poder agregar, así que ahí nosotros podemos hacer todas esas manipulaciones, ¿cierto?, si es necesario. Y por último tenemos un grupo de estilos que nos da el color que ustedes están viendo ahí, que es la forma de partida, puede ser circular, ya no la quiero como un diamante, sino que la quiero circular. Tenemos ahí como esas opciones, por eso está más bonito. Puede ser más o menos borroso el fondo, si se fijan, lo que está cubriendo esta área está más borrosa, y también podemos jugar aquí con los esquemas de color para hacer algo más interesante o más acorde a lo que nosotros estamos trabajando. Esto es más desértico, así que por ahí voy a cambiar un poco esos valores. Vamos a dejar algo por ahí, más que nada para ejemplificar, ¿cierto?
Vamos a jugar con algo así. ¿Ya? Entonces, bueno, con logo y todo lo demás, ustedes ya vieron que pueden trabajarlo. ¿Bien? Y ahora, otra cosa importante es que también nosotros podemos, en algunos casos, modificar el tiempo de animación de los elementos que nosotros tenemos. Si nosotros reproducimos ahora el clip, ahora si se dan cuenta ya no se reproduce tan rápido en 4K como en la versión anterior, es porque ya estamos, ¿cierto?, utilizando más elementos gráficos. Nosotros, para algunos elementos de animación, podemos modificar, ¿cierto?, la posición, la velocidad del movimiento, la opacidad, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos revisar seleccionando el clip y yendo al control de efectos. Si nosotros vemos aquí en video, voy a juntar los grupos para que sea más ordenado la visualización, van a darse cuenta que hay aquí algunos parámetros que dicen parámetros gráficos que corresponden a la plantilla que estábamos trabajando, Global Controls, que yo los podría animar de hecho, controles de texto, y adicionalmente tenemos, por supuesto, todos los parámetros que nosotros vimos ahí, subtítulos, etcétera, etcétera. Lo que no tiene esto son keyframes de animación, por lo tanto, estas gráficas y este estilo de animación que trae, ¿cierto? No lo puedo modificar en esta plantilla. Pero sí hay muchas plantillas, y de hecho voy a colocar una al ladito para mostrarles la diferencia, que sí son modificables. Por ejemplo, si yo me voy a esta, la voy a colocar aquí, yo la había sacado, ¿cierto?, descargado previamente, se van a dar cuenta que esta plantilla que tiene otro estilo de diseño, ¿cierto?, que tiene esa transición con un movimiento y qué sé yo, y yo veo el control de efectos, se van a dar cuenta ustedes que sí tienen keyframes, ¿ok? Entonces, si es que yo voy abriendo los parámetros, voy a encontrar, en este caso, la posición y la opacidad tienen keyframes de animación, ¿ok? Entonces, podemos modificar esos parámetros sin ningún problema, siempre y cuando estén ahí disponibles, y si no, podemos también hacer algunos procesos de animación en estas que no tienen, obviamente, ningún tipo de animación, simplemente yendo al parámetro correspondiente, que en este caso serían estos valores, y aplicando ciertos keyframes para poder trabajar. Quiero hacerles notar que en la segunda plantilla que yo arrastré, denme un segundito aquí para mover algo en mi interfaz para poder mostrarles con mayor tamaño la línea de tiempo. Vamos a agrandar también la pista para que la podamos ver mejor. Se van a dar cuenta que en esta plantilla tiene cierto efecto de animación, que tiene keyframes, tiene una diferencia con respecto a la que estábamos viendo al lado, ¿ok? Y esto tiene que ver con esas barras que ustedes ven ahí grises claras, que también las podemos ver aquí en esta zona, ¿ok? Estos elementos, ¿cierto? Estas áreas son áreas de protección y que son parte de una tecnología dentro de Premiere que se llama Responsive Design. Y esto significa que, ¿cierto? Si nosotros trabajamos con ajustes de tiempo, ajustes de velocidad, vamos a poder proteger las animaciones independiente que cambiemos la duración de esta transición. Porque claro, yo acabo de arrastrar una plantilla que probablemente dure un par de segundos, ¿cierto? Yo podría, ¿cierto?, trabajar aquí con esta plantilla sin ningún problema, pero a lo mejor necesito que sea más larga, ¿ok? Está durando 2 segundos, 1 segundo y medio, o mucho más, estoy dando el ejemplo, pero yo quiero que dure más, ¿ok? Entonces, esta dura 6 segundos, de hecho, pero yo quisiera que durara 10 segundos. Entonces, si yo extiendo, y lo estoy cambiando, ¿cierto?, con mi herramienta normal, o lo puedo hacer con la herramienta Ripple para hacer el ajuste, si yo extiendo, se van a dar cuenta que las barras de protección todavía siguen al inicio y al final, las vemos acá arriba, y esos keyframes que están dentro de esa área de seguridad no se mueven. Es decir, la animación sigue durando 1 segundo o 2 segundos para ingresar y 1 segundo o 2 segundos para salir. Por lo tanto, el ritmo de la animación no cambió, ¿ok? O sea, para ingresar ese texto que dice transición con título, se demora el mismo tiempo que cuando yo la tenía en una versión mucho más corta, ¿ok? Y eso se llama Responsive Design Time, ¿ok? Es un sistema responsivo, así como en la web, ¿cierto? Existe el concepto responsive que se ajusta a los tamaños, esto se ajusta al tiempo. Entonces,
Si es que yo acorto nuevamente, se van a dar cuenta que los clips y los keyframes no se modifican, ¿ok? Se mantienen separados con el mismo tiempo. Y eso hace, obviamente, que si nosotros acortamos una animación, no quede los keyframes afuera y se corte la animación o pase algo, ¿cierto?, extraño, ¿ok? Entonces, con eso nos garantiza precisamente que nuestra animación siempre va a estar al inicio y va a estar al final de lo que nosotros hayamos hecho. Y obviamente yo puedo alterar esos keyframes y meterlos dentro de la animación, ya sea manualmente, como les mostraba hace poco rato, puedo ir a la propiedad específica, ¿cierto? Y seleccionar esos keyframes y moverlos, o más fácil, en la parte de Essential Graphics, o sea, en este panel, vamos a encontrar precisamente para las plantillas, repito, que tienen este tipo de tecnología, en la parte inferior vamos a encontrar esta opción que dice Responsive Design Time y dice duración de la intro, 2 segundos, duración de la salida o del outro, 1,23. ¿Ok? Por lo tanto, si yo quiero proteger mayor cantidad de keyframes al inicio, en el caso que hayamos, ¿cierto?, hecho una animación nosotros o hayamos modificado una que existe, simplemente cambio este valor, hago clic y lo arrastro, y esto va a cambiar, ¿cierto?, el tiempo que yo estoy protegiendo. ¿Ok? Por lo tanto, si yo hago esa modificación, voy a exagerarlo un poquito más, vamos a bajarlo aquí en 2 segundos, casi 3 segundos o 3 segundos ahí justo, se van a dar cuenta que ahora la barra se expandió mucho más y ahora estos keyframes que estaban como justo en el borde, ahora ya están totalmente protegidos y hay más espacio, ¿cierto?, para poder proteger otros keyframes de animación. Por el contrario, si yo hago el efecto contrario, ¿cierto? Si yo dejo en 1 segundo y ahora yo cambio esta animación, ustedes se van a dar cuenta que esos keyframes que están afuera, al momento de que yo comience a cortar la animación, y voy a exagerarlo un poquito más, ¿cierto? Se van a pegar y van a quedar ya en la otra área. Entonces, van a sufrir obviamente, y de hecho, si se dan cuenta, ahora al devolverme, se fueron hacia el outro. Entonces, mira lo que pasó con la animación. Si le pongo play, esto que era algo mucho más rápido, se demora más porque se quedó pegado, ¿cierto?, hacia el otro lado, ¿ok? Se protegió, fue tanto lo que yo lo moví que se protegió del otro lado. Bien, entonces aquí ustedes pueden hacer esas modificaciones, ¿cierto?, y ajustes para trabajar sobre un grupo de keyframes en particular. De hecho, ese, por ejemplo, si lo quisiera dejar perfecto, creo que queda como en 1.24, algo por ahí, y va a proteger, obviamente, pero estamos a 24 cuadros, así que eso 24 no corresponde, sino que debería ser un poquito menos. Y eso va a quedar ahí protegido. ¿Bien? Entonces, cambio la velocidad, más lento, más rápido, lo que sea, mi animación se va a mover exactamente igual. Sigue siendo igual de dinámica y rápida o suave y lenta, dependiendo de cómo ustedes tengan ese diseño, ¿cierto?, de animación. Bien, entonces, es importante entender que existen todas esas características que son editables dentro de una plantilla. Por lo tanto, si se dan cuenta, se puede hacer mucho dentro de nuestro querido Premiere sin necesidad de ir a After Effects, por ejemplo, o desarrollar algún proyecto en Photoshop o Illustrator para traer acá. Esto, que lo podríamos haber hecho en Illustrator, por ejemplo, que es vectorial, lo tengo aquí directamente y lo puedo trabajar sin ningún problema, ¿ok? Y más aún, si es que quiero agregar más elementos, porque no estamos restringidos solamente a lo que nos entrega la plantilla, en la misma vista de edición se van a dar cuenta que tenemos acá botones que me permiten crear grupos para ordenar los elementos, o yo puedo crear, por ejemplo, nuevas capas. Al momento de seleccionar ahí me dice, bueno, puedo hacer un texto vertical, puedo crear un rectángulo, puedo crear otra elipse, ¿cierto? Puedo hacer una nueva forma, si quisiera, no sé, que tuviera a lo mejor un pequeño circulito al costado como parte del diseño, lo puedo hacer y lo puedo agregar acá, un polígono, ¿cierto? O incluso puedo llamar archivos desde fuera, una gráfica, cualquier elemento que nosotros queramos utilizar, lo podemos usar como complemento. Entonces, esto no solamente en esta plantilla que tenía esta función responsive, sino que si me voy a la otra plantilla, ¿cierto? También voy a tener esa opción de poder trabajar con propiedades que puedo ir agregando a los distintos grupos, a los distintos elementos. Entonces, siempre vamos a poder
ir agregando más elementos para poder crear, ¿cierto? O construir un diseño mucho más complejo del que nos entrega específicamente la plantilla. Así que ahí es más que nada invitarlos, ¿cierto? A que vayan explorando, obviamente, estos elementos y puedan ir creando sus propias animaciones de manera súper, súper rápida. Y obviamente también, dependiendo de la complejidad que tenga la animación, vamos a darnos cuenta que en algunos casos va a ser un poco más difícil previsualizar en tiempo real y a full resolución. Aquí estamos viendo que esto se va cortando completamente, pero esta otra sí se ve mucho mejor y fluye mucho más rápido, pese a que yo no estoy haciendo ningún cambio de resolución. Entonces va a depender mucho de la cantidad de elementos gráficos y de todo lo que nosotros tengamos aplicado dentro de esta plantilla, ¿cierto? Con respecto a la performance que vamos a necesitar, ¿ok? Así que ahí tenemos una gran cantidad de recursos en realidad para poder utilizar y más aún si uno lo quiere extender un poquito más, y esto ya lo hemos visto en algunas sesiones anteriores en Sena, hemos visto cómo desde After Effects crear una plantilla de Essential Graphics para poder importar acá a Premiere. O sea, yo puedo crear mis propias plantillas y traerlas obviamente a Premiere para poder trabajar, ¿ok? Así que podemos crear en realidad nosotros nuestras propias plantillas y hacerlo súper entretenido, ¿ya? Ahora, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con la integración con After Effects, que eso obviamente nos va a ayudar mucho a poder simplificar el proceso de trabajo cuando no solamente estemos necesitando crear gráficas de este tipo, sino que en realidad cuando yo necesite ya hacer algunos procesos de postproducción un poco más complejos, que necesariamente los tengo que hacer en After Effects porque no tengo las posibilidades técnicas dentro de Premiere, no existe la herramienta probablemente, pero la idea es que sea lo más eficiente posible y que podamos ver todo en tiempo real dentro de Premiere. O sea, todo lo que nosotros hagamos en After finalmente tiene que llegar a Premiere, pero la idea es que podamos ser lo suficientemente eficientes para poder hacer cambios en tiempo real y poder visualizarlos dentro de Premiere Pro. Y para eso, ya desde hace harto tiempo, existe una tecnología entre las aplicaciones, ¿cierto?, de video que se llama Dynamic Link, ¿cierto?, o vínculo dinámico, que muchos lo llamamos vínculo en caliente, porque te permite en el mismo momento hacer modificaciones en un software externo como After Effects, ¿cierto?, y visualizar inmediatamente el cambio dentro de Premiere, ¿okay? Entonces, para eso estamos ya integrando no solo un clip de video que a lo mejor rendereamos o exportamos desde After Effects y que lo trajimos hasta acá, que no tiene ningún beneficio porque si yo necesito hacer algún cambio, voy a tener que volver a exportar ese archivo como video, volver a importarlo a Premiere recién para poder ver el cambio, versus que con esta tecnología de Dynamic Link vemos todo en tiempo real. Y es tan en tiempo real que ni siquiera necesito guardar el proyecto en After Effects, ¿cierto?, como archivo de proyecto, para poder ver el cambio inmediatamente acá. Eso nos permite, obviamente, si estamos en un equipo de trabajo, nos va a permitir ver inmediatamente modificaciones que estemos haciendo. Supongamos yo estoy en mi equipo editando y tengo un compañero que está haciendo las gráficas o que está corrigiendo un video, está haciéndole un efecto especial a un video, lo que nosotros queramos, está en otro equipo. Él me compartió vía red, obviamente, ese proyecto, tenemos un recurso compartido, o estamos de repente conectados a un RAID, a un disco duro compartido, ¿cierto?, de red. Cualquier modificación que él haga en el archivo, yo inmediatamente lo voy a poder ver reflejado en mi edición. Entonces podemos inmediatamente hacer todo ese flujo de cambios, de ajustes, revisiones, sin perder nada de tiempo. ¿Ok? Y eso es lo que les voy a mostrar ahora para que vean cómo nosotros lo podemos hacer. Yo lo voy a ejemplificar sobre un proceso de postproducción, o sea, es básicamente la excusa para obligatoriamente irme a After Effects, porque no puedo hacer esto en After Effects, pero obviamente si es que hay cosas que yo puedo hacer en Premiere, pero tengo un compañero que las puede hacer en After Effects e ir haciendo las modificaciones mientras yo edito, por supuesto que voy a ganar bastante tiempo y no vamos a tener que esperar que uno primero termine para que luego comience, ¿cierto?, el otro, ¿ok? Entonces, de esa manera vamos a poder trabajar de manera más rápida. Ahora, en esta toma, lo que yo tengo es ese vehículo y lo que quiero es eliminarlo, ¿ok? Entonces, mi intención es precisamente usar After Effects para utilizar una tecnología que no tengo disponible, ¿cierto?, en Premiere, sino que la voy a poder procesar mucho más rápido allá.
Entonces, si no conociera de Dynamic Link, mi idea sería, en base a un flujo tradicional, ¿cierto? Buscar el clip de video, que es el 26 o 265, importarlo a After Effects, crear una composición del mismo tamaño de la composición de Premiere para que no tengamos problemas, hacer el cambio, exportar, generar un archivo de video y recién traerlo para acá, ¿cierto? Eso sería como el paso lógico. Pero obviamente aquí tenemos maneras de hacerlo de manera mucho más eficiente. Entonces vamos a iniciar el proceso. Simplemente selecciono el clip que voy a querer ajustar o modificar, ¿cierto? Que es este clip del video. Voy a hacer control clic o botón derecho para que aparezcan todas estas opciones que tengo para poder manipular específicamente este clip. Y lo que voy a hacer es seleccionar esta opción que dice reemplazar con una composición de After Effects. ¿Ok? Entonces, selecciono de nuevo el clip o los clips, podrían ser varios que quiero modificar, en este caso es solo uno, botón derecho o control click, fíjense que no lo hagan sobre el iconito del FX porque les va a dar solo los parámetros de efectos, como lo hice yo, sino que en el cuerpo del clip, y para eso también pueden agrandar el tamaño, botón derecho, control click, ¿cierto? Botón secundario del mouse y seleccionamos reemplazar con una composición de After Effects. Vamos ahí y ahora va a empezar la magia. ¿Qué es lo que está haciendo? Si ustedes se dan cuenta, en mi ventana, en la parte inferior, After está comenzando, ¿cierto?, a rebotar. Y eso significa que After en este momento se va a abrir y va a crear todo el proyecto que se necesita para empezar a integrarse con Premiere. ¿Bien? Vamos a tomar un cafecito, permiso. Ando con una taza de Colombia, así que aquí, ¿cierto?, disfrutando un café. Este proceso no toma más allá de 30 segundos. Ustedes ya se dan cuenta que After Effects ya se está abriendo. Y lo que va a hacer es toda esa automatización que yo se las mencioné paso a paso. Va a importar el archivo de video, va a crear una secuencia con las mismas características del archivo de video que corresponde a la de Premiere, va a importar ese material y lo va a dejar listo para que yo comience a procesarlo. Y del lado de Premiere, que también están pasando cosas, lo que va a ocurrir es que la composición, o en realidad el clip que nosotros seleccionamos, va a ser reemplazado por una composición de After Effects. Entonces aquí, por ejemplo, me está pidiendo guardar. Voy a poner aquí eliminar auto. Así se va a llamar esa secuencia, que es mi proyecto de After Effects. Vamos a guardar para que comience el proceso. Si se fijan aquí creó una composición que se llama desembocadura link composition 01, que está el clip, lo trajo inmediatamente, lo dejó en la línea de tiempo, y si yo voy acá al menú Composition y selecciono Composition Settings, que es como el equivalente al Sequence Settings de Premiere, ¿cierto?, donde veo la información de mi composición, esta tiene el mismo tamaño, la misma tasa de cuadros por segundo y la misma duración del clip que nosotros importamos. O sea, todo automático con un solo clic. Botón derecho, reemplazar con composición de After Effects. Y todo el resto se encarga del sistema. Vamos a Premiere. Si yo me devuelvo a Premiere, se van a dar cuenta que el clip cambió de color. Y esto porque ahora es el proyecto de After Effects. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice desembocadura, composición 1, eliminar auto.aep. O sea, él importó el proyecto de After Effects y está usando esa composición para colocar acá. Yo, de hecho, puedo desde Premiere, si es que ya tuviera un proyecto de After Effects creado y ese proyecto tuviera muchas composiciones, ¿cierto?, muchas líneas de tiempo, yo también puedo ir a través del menú File a esta opción que dice Adobe Dynamic Link. Yo puedo importar una composición de After Effects, seleccionar el proyecto e incluso navegar por las distintas composiciones y seleccionar la que yo necesito. ¿Okay? Entonces tengo todas esas posibilidades. ¿Okay? En este momento esto está totalmente conectado. De hecho, si ustedes miran acá en mi ventana de proyecto, se van a dar cuenta que este elemento que dice desembocadura Link Composition tiene un pequeño cadena en la parte inferior izquierda. ¿Okay? Y eso significa que ahora están obviamente linkeadas dinámicamente. Por lo tanto,
si es que yo hago cualquier modificación en realidad dentro del documento, y algo rápido, así como para ejemplificarles, es simplemente poner aquí un texto, vamos a poner Copayapu, por ejemplo, blanco para que no se vea tan feo, ¿cierto? Yo solamente agregué ese texto, puede ser una animación, puede ser una capa con algo, voy a volver hacia Premiere, van a ver que el texto ya está inmediatamente aplicado. Si se dieron cuenta, yo hice switch de una aplicación a otra, ni siquiera grabé el documento. Entonces, por ejemplo, yo podría colocarlo en otra posición, vuelvo a Premiere y Premiere inmediatamente va a actualizar. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja de trabajar ahora en linkeo dinámico. Piensen en un compañero que está, no sé, en Europa trabajando en el After Effects, pero tenemos un recurso compartido, un recurso de red donde podemos ver el mismo repositorio. Él al momento de hacer las modificaciones dentro de After Effects inmediatamente me va a actualizar mi proyecto de Premiere. Obviamente, dependiendo de las conexiones, de la velocidad de conexión, va a demorar un poquito más o menos, estamos hablando de segundos, pero inmediatamente yo voy a poder hacer todos estos cambios, ¿cierto? Y vamos a ver inmediatamente ese tipo de ajustes. Ahí estoy haciendo cualquier cosa, ¿cierto? Para poder ejemplificar. Bien, entonces, desde este momento esto ya está linkeado. Estamos listos para poder trabajar. Y la herramienta que les voy a mostrar, ¿cierto? Que les va a seguramente servir para algunos proyectos que ustedes estén desarrollando, se llama Content Aware Field, ¿ok? O relleno según el contenido, si lo hablamos en español. Que es esta herramienta que está acá, la pueden hacer aparecer, si es que no la tienen a la vista, en el menú Window, como siempre, aquí están todos los paneles, Content Aware Field. Y esta herramienta lo que hace es básicamente tomar como referencia máscaras que nosotros creemos dentro de nuestro diseño para rellenar esa máscara con lo que él entiende que hay alrededor. Por lo tanto, obviamente, ya se imaginan que lo que yo quiero hacer es eliminar completamente, ¿cierto?, el vehículo. Hola, hola. Esperamos ahorita que se restablezca tantito la, la sesión de música. Rafa, ¿me escuchas? Sí, ¿Algo pasó? sí, que te desapareciste, todos pusieron. Oh, no sé qué habrá pasado. ¿Se ve mi pantalla? No, te ves tú. Ya, dame un segundo. Algo pasó y se reinició probablemente. ¿Ahí? Listo, buenísimo. Ya, ¿dónde me quedé? ¿Hace pocos segundos o no? Sí, la verdad es que nada más se fue hace como 30 segundos. Igual y Ah, ya. recapitula lo Sí, ultimito pues, y ya. Como un voy a... minuto se fue cuando mucho. Ya, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer, por si acaso, es que me quedé, ¿cierto?, en el vehículo. Lo que yo tengo que hacer para que funcione esta máscara específicamente, ¿cierto?, es que nuestro vehículo esté alrededor de una máscara, ¿ok? Lo que nosotros queremos eliminar. Por ahí yo les dije, si no lo alcanzaron a escuchar, que podemos eliminar cualquier tipo de elemento, ¿cierto?, dentro de un video. Entonces, seleccionando el objeto, voy a seleccionar acá la opción de la pluma, ¿cierto?, en la parte superior. Tengo que tener mi capa, perdón, seleccionada para poder crear una máscara y voy a dibujar una
máscara, ¿cierto? Bien rápida. Ojo que aquí hay un poco de sombra también del vehículo, entonces tengo que alejarme un poco para que podamos seleccionar todas las partes del vehículo. Voy a ajustar un poco más acá y con eso ya estamos, ¿bien? Y lo que les mostraba es que como el vehículo se va a ir moviendo y yo tengo que seguirlo con la máscara, voy a ir acá a la propiedad de la máscara y le voy a decir que se inhabilite temporalmente. Entonces tengo el vector de la máscara, pero no veo el resultado de ese proceso. Una vez que estoy ahí, voy a ir a las propiedades de mi máscara, voy a seleccionar la que se llama Mask Path, ¿cierto? Que es la que controla la forma de la máscara, y le voy a activar el cronómetro para crear un keyframe, ¿ok? Porque voy a tener que ir animando la máscara a medida que el vehículo se mueve, ¿cierto? Se entiende que voy con una máscara siguiendo el vehículo. Luego de eso, me voy a ir un poco hacia atrás, donde comienza el video, ¿cierto? Donde el vehículo ya desaparece de la pantalla. Y aquí voy a mantener seleccionada la opción Mask Path y voy a presionar Control o Comando T, ¿cierto? Si estamos en Mac o Windows, para entrar al modo de transformación libre y lo voy a llevar hacia la parte inferior, ¿ok? Y una vez que está ahí, presiono nuevamente Enter para dejarlo. Por lo tanto, se va a crear un nuevo keyframe. ¿Bien? Ahora, voy a avanzar en la línea de tiempo para asegurarme que el vehículo, ¿cierto? Y la máscara se va junto con el vehículo. Si se fijan aquí está un poquito ajustada, por lo tanto voy a volver a presionar el comando T, la voy a pegar un poco más al borde de la pantalla, ahí, y de esa manera ya me aseguro que en la parte superior el auto está cubierto sin problema. ¿Bien? Entonces, ya tenemos la primera parte, voy a mover un poco más el vehículo hacia allá. Ustedes ven como que la escena salta un poco hacia atrás y hacia adelante, es porque al momento de compartir pantalla por ahí se marea un poquito, pero está funcionando normalmente. Presiono nuevamente comando T o control T, lo arrastro y aquí ya podemos achicar un poco esta máscara, ya no es necesario que sea tan grande, ¿cierto? Porque ya sabemos que el vehículo se va achicando y ahí presionamos otra vez Enter, ¿ok? Y se va a ir creando un keyframe cada vez que nosotros hagamos eso. Por último, vamos a movernos un poco más allá. Si ustedes quieren hacerlo con más precisión, no hay problema, lo pueden hacer con muchas más keyframes de animación. En este caso, como es una trayectoria lineal del vehículo, no es gran problema, pero si estuviera cambiando de posición, zigzagueando, por ejemplo, o algo así, ahí sí necesitamos agregar más keyframes, obviamente. Por último, voy a colocar uno en esa posición, y ahí que está bien lejos, ¿cierto? Terminamos de ajustar y listo. O sea, nos demoramos un minuto y medio en hacer este proceso, ¿cierto? Una máscara que sigue a un objeto. Incluso hay funciones avanzadas que nos permiten hacer traqueo, las vamos a ver probablemente en la otra sesión. Pero ya con eso estoy listo, ¿ok? Y una vez que ya tengo ese proceso terminado, de hecho me falta todavía un keyframe para que el vehículo no aparezca al final, si no se va a ver raro que nos aparezca de la nada en los últimos cuadros de video. Vamos a agregar una última máscara y con eso ya deberíamos estar listos, ¿ok? Entonces ya cubrí toda la animación, todo el segmento, ¿ok? Si le pongo play, van a ver que eso se va moviendo, obviamente, la máscara a medida que yo voy avanzando de cada uno de los puntos. Para poder aplicar el proceso, la máscara tiene que estar activa. Entonces yo tengo que volver al modo de la máscara una vez que hice todo el proceso de animación. Vamos aquí donde dice None y seleccionamos la opción agregar. Perdón, Subtract. Tiene que quedar el espacio, ¿ok? Porque la opción, ¿cierto?, del Content Aware lo que hace es rellenar. Por lo tanto, si es que yo lo dejo al revés, lo que va a pasar es que va a rellenar todo lo de afuera. No sé en qué cosa terminaría porque le estamos dando muy poca información ahí, ¿cierto? Pero en este caso se hace la función subtract. Entonces, ustedes lo que ven negro, como pueden ver en el panel de Content Aware, viene a ser transparente, ¿ok? Hay un espacio en este momento. Si es que mi máscara quedó muy apretada con respecto al objeto, yo puedo usar esta función de alpha expansion, es decir, mi máscara se agranda. Fíjense ahí, no en la ventana principal, sino que aquí en la miniatura, se van a dar cuenta que si yo modifico ese parámetro, la mascarita se va ajustando. Venía con un valor de 8, que es más que suficiente porque yo le di un buen espacio, ¿cierto? Le di un buen aire al proceso.
Y luego lo que vamos a decir, ¿cierto?, es que queremos rellenar un espacio que es un objeto, puede ser una superficie, puede ser, ¿cierto?, una mezcla de bordes, en este caso es un objeto lo que queremos cambiar. Queremos ajustar la iluminación también, es decir, que los parámetros de ajuste vayan cambiando a medida que la iluminación también cambia, y eso puede tener 3 valores: suave, moderado o fuerte. Moderado funciona bastante bien. ¿Cuánto quiero ajustar? ¿Dónde quiero aplicar este efecto? En toda mi área de trabajo o en toda la duración del clip, como ustedes quieran colocarlo. En este caso ambos son similares en este momento. Y ya cuando está listo, ¿cierto?, todo ese ajuste de parámetros, vamos a esta opción que dice generar una capa de relleno. ¿Ok? Entonces aquí es donde empieza el proceso entretenido. Lo que hace ahora After Effects, que ustedes pueden verlo también ahí en segundo plano, porque esto yo puedo seguir trabajando con After sin ningún problema en otro proyecto o haciendo cualquier otro tipo de efecto. Si me voy a Premiere también, perdón, acá. Premiere también va a seguir trabajando. De hecho, ustedes ven el espacio que está en este momento procesando. Entonces, no quedamos de alguna manera amarrados a un render o a algún proceso hasta que termine para seguir trabajando, sino que yo puedo dejar esto en análisis y seguir haciendo mi trabajo, ¿ok? Y dependiendo del clip o los clips, si esto toma mucho tiempo, obviamente me estoy ahorrando ese tiempo de estar mirando en la ventana, ¿cierto?, para ver qué pasa. Esto no se va a demorar más allá para este clip. Estamos hablando de un clip en 4K, o sea, estamos trabajando resolución cine, con un efecto que no es fácil de hacer. No se va a demorar más allá de 2 minutos, ¿ok? Entonces, es algo bastante rápido de procesar. Una vez que termine este proceso de análisis, ¿cierto?, él está analizando cuadro por cuadro la condición del vehículo con respecto a la escena, a la calle y todo lo demás, va a empezar el proceso de relleno, es decir, va a empezar a pintar los píxeles para literalmente hacer desaparecer el vehículo, ¿ok? Entonces vamos a esperar ahí unos segundos a que termine ese proceso. Mientras tanto, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Me voy a mover así rápidamente al chat para saber si es que ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que estamos hablando. Parece que no. Nadie pregunta, así que si tienen alguna duda, por favor, háganla. No hay problema. Ya está el análisis terminando, se fija 97%. Y una vez que termina ese proceso de análisis, lo que va a hacer es un render directamente en las capas, ¿ok? Y ahí me está mostrando que ya va en el cuadro 17 de 187 que tiene que procesar. Pero si ustedes se dan cuenta, ya en el cuadro que en este momento nosotros estamos detenidos, ¿cierto?, en el que estamos visualizando, ya desapareció completamente el vehículo, solo quedó la máscara que habíamos hecho, ¿cierto?, para poder seguirlo. Entonces, una vez que termine este proceso de render, que también es bastante rápido, ustedes están viendo cómo va hacia atrás y hacia adelante, de acuerdo a la posición donde yo estaba, para poder hacer el refresco. Vamos a ver que ese render termina y vamos a tener la magia lista. Es decir, el vehículo nunca existió en esta carretera. Entonces, lo interesante es que todo esto que estamos haciendo ya se está, obviamente, procesando también en simultáneo en Premiere. Por lo tanto, cuando yo vuelva a la escena de Premiere, el clip va a estar actualizado, ¿cierto?, con este proyecto. Ya sabemos que hay un proyecto ahora de After Effects dentro de Premiere. Y obviamente todo este cambio que nosotros hicimos y cualquier otro cambio que queramos hacer, obviamente, ya va a estar listo. Entonces aquí yo podría agregar unos créditos o hacer una gráfica final de animación, etcétera, etcétera, en este último cierto clip de video que cierra, por así decir, el proyecto. Eso lo puedo hacer en After Effects, lo voy a ver refrescado inmediatamente dentro de Premiere Pro. Bien, entonces ya está casi listo el proceso. Y se queda en el render 83 de 187, o sea, tuvo que generar, y de hecho ustedes pueden ver acá en la parte superior de la capa, que hay un nuevo, ¿cierto?, layer, que es una secuencia de imágenes de la 0 a la 186, donde After generó cada cuadro de video que nosotros tenemos en alta resolución, en formato PNG, hizo el proceso de corrección, hizo la pintura, eliminó el elemento,
y luego compiló todos esos cuadros de imagen, ¿cierto?, para hacer una secuencia PNG, y es lo que dejó en la pista superior. O sea, todo también automatizado. De hecho, si nosotros vamos acá a este folder, ¿cierto?, que tenemos en la ventana de proyecto que dice Fields, van a ver que aquí tenemos el primer grupo de la secuencia, y ahí está la secuencia PNG ya importada. ¿Ok? Entonces, mira, mientras les estaba contando eso, ya terminó el proceso de render. Por lo tanto, yo comienzo a moverme en la línea de tiempo. Ya, aquí, ¿cierto? Ya debería haber aparecido el vehículo. Nunca supimos que existió, ¿cierto? Ese vehículo nunca existió en realidad. Y ahí ya estoy avanzando a lo largo de la secuencia. Si se fijan, estoy llegando al otro punto de máscara, que el vehículo andaba por acá, luego por allá y hasta el final. Y en ningún momento podemos detectar, ¿cierto?, que haya quedado, porque rellenó, ¿cierto?, de acuerdo al contexto que tenía, con las texturas, con la iluminación y con todo lo necesario para que esto funcionara perfectamente. Bien, entonces, si yo me voy ahora, de hecho lo voy a grabar, pero no es necesario, si yo me voy a Premiere, lo que había quedado, ¿cierto?, como un pequeño orificio, ahora sí es mi toma final, obviamente sin el vehículo lista para trabajar. Si se dan cuenta, la reproducción no es tan eficiente porque no estamos reproduciendo video, sino que lo que está haciendo es leer la información en bruto de la secuencia, ¿cierto?, de este proyecto de After Effects y traerlo acá. Es decir, estamos trabajando un 4K totalmente en bruto, no es un 4K que está dentro de un formato de video que probablemente tenga algún nivel de compresión o algún estándar que hace que la reproducción sea, ¿cierto?, más eficiente, como los clips que tenemos al costado, ¿cierto?, los clips que estábamos usando. Sino que acá estamos haciendo realmente un proceso bastante duro de leer material de alta resolución, ¿cierto?, como es una resolución baja, con un efecto que se está haciendo en tiempo real. ¿Ok? Y así nosotros podemos hacer, obviamente, todas las modificaciones necesarias en nuestro proyecto, podemos cerrar After Effects, el proyecto va a seguir funcionando. De hecho, si yo cierro After y me voy a Premiere, como ya está linkeado a nivel de archivo, esto sigue funcionando sin ningún problema. Puedo volver eventualmente a After Effects, editar el proyecto. De hecho, nosotros podemos seleccionar el clip del botón derecho y seleccionar esta opción que dice editar original. Eso va a hacer que se abra After Effects, se abra este archivo de proyecto, hagamos modificaciones si es necesario, los títulos, los créditos, por ejemplo, que les estaba comentando, y eso se va a ver inmediatamente reflejado dentro de nuestra composición. Bien, entonces, si se dan cuenta, tenemos bastantes herramientas para poder integrar, obviamente, After Effects con Premiere, lo cual le da mucha potencia a Premiere Pro, y por el otro lado, estas herramientas de Essential Graphics que son súper útiles para poder trabajar a nivel de animación, textos, créditos y otros elementos. Ahí es cosa que ustedes empiecen a pasearse por todas las opciones que hay, plantillas listas de créditos, hay plantillas listas de títulos. Bueno, en realidad lo que ustedes quieran trabajar lo pueden aplicar inmediatamente dentro de la composición y obviamente hacer todas las ediciones que sean necesarias dentro de estos elementos estando en Essential Graphics. Bien. Bueno, cosas que vamos a ver en la próxima clase para también complementar, está la función de Essential Sound, que es donde vamos a ver cómo trabajar la parte de audio, que es importante, obviamente las producciones que ustedes van a presentar en Cenasoft van a tener, por supuesto, audio, entonces hay cosas que podemos ya solucionar en Premiere y otras que probablemente necesitemos ir a Audition, por ejemplo, y vamos a hablar también de estos flujos que son más avanzados dentro de los documentos para poder optimizar nuestro proceso. Así que vamos a estar trabajando con Premiere, Audition la próxima semana. Bien, no sé si hay alguna pregunta adicional, algo que quieran saber. Aquí alguien pregunta, Marjorie, ¿cómo estás, Marjorie? Dice, ¿se pueden revertir los cambios después de renderizar y volver a poner en este caso el auto? Claro que sí. Déjame abrir el proyecto de After Effects, que creo que lo dejamos en el escritorio. Voy a abrir acá por After, porque en el escritorio está un poco desordenado, así que vamos a abrirlo directo acá. Lo que estamos agregando como Content Aware Field es un efecto, ¿ok? Si bien lo estamos viendo en un panel y tiene varias funciones que son parametrizables a través del panel, es un efecto que se aplicó. Por lo tanto, yo puedo, por un lado, desactivar el efecto, o por otro lado, yo puedo
eliminar la pista, la capa, perdón, que tenemos en la parte superior. ¿Ok? Porque esta que está acá, la que te estoy mostrando acá, que es la secuencia PNG, es la que está encima rellenando la información. Por lo tanto, si es que yo desactivo acá, vamos a ver, si te das cuenta, el orificio. Y si yo voy a mi máscara y le digo none, ya va a estar el vehículo de nuevo. Entonces yo podría eliminarlo en ciertas partes. Podría hacer, de hecho, miren, aquí súper rápido. Podemos hacer lo siguiente. Esto era subtract. Para dejarlo tal cual, yo puedo, por ejemplo, dejar la secuencia de imágenes. Ya vemos ahí con la máscara dónde va el auto, y yo podría, por ejemplo, hacer que el auto aparezca ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acorto la vista de arriba y en el cuadro siguiente, plac, va a aparecer inmediatamente de la nada, en este caso el orificio. Vamos a ponerle none. Ahí sí. Como ya está procesado el efecto, la máscara no necesita estar en subtract, porque ya te generó la secuencia de imágenes. Lo que está arriba, ¿cierto?, es la pintura con el vehículo vacío. Y de ahí, si te das cuenta, ya salta inmediatamente y pasa al auto. Entonces, yo también podría hacer un efecto de transparencia. En vez de hacer que aparezca así totalmente brusco de un cuadro al siguiente, que a lo mejor podría resultar entretenido. O sea, imagínate si yo picara esta secuencia PNG en varios pedacitos donde el auto aparece y desaparece, de repente para algún efecto en particular. Pero si no, yo puedo ir a la secuencia de imágenes, presiono la T para ver la opacidad, presiono el cronómetro de la opacidad que está en 100%, y acá le digo que esto termine en 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este segmento? Voy a previsualizar solamente este pedacito para que no nos demoremos mucho. Vamos a ver que la capa de abajo va a ir de a poco desapareciendo, por lo tanto el vehículo aparece, se dan cuenta, como un fantasma. En efecto especial, por ejemplo, tienes a una persona en un cuadro y lo quieres hacer aparecer así, podrías trabajar con esas dos capas para generar el efecto. O dejarlo en una zona semitransparente, por ejemplo, que no llegara al 0%, sino que esto quedara, no sé, un 30%, o sea, que todavía tuviera algo de cobertura. El vehículo te va a quedar semitransparente, por ejemplo. Podría ser algo interesante para algún tipo de efecto que estemos aplicando. ¿Sí? Y ahí, cuando se acaba la pista, obviamente el vehículo aparece completo. Así que puedo siempre manipular. Recuerden que en After nunca destruimos, sino que todo lo que hacemos es efectos y procesos no destructivos. Por lo tanto, siempre podemos volver al original si es necesario. ¿Bien? ¿Alguna pregunta adicional? Ah, veo que no compartí la pantalla. Pequeño detalle. Vamos a compartirla de nuevo, perdón. De aquí sí, ya. Ahí la están viendo, ¿no? ¿Me confirman por el chat? Ya. Entonces, acá, lo que yo les decía es lo siguiente. Esta capa que nosotros tenemos debajo, encima, perdón, es la capa que está rellenando, ¿ok? Y la que está cubriendo el vehículo. Y la capa de abajo es la que tiene toda la información. Por lo tanto, si yo bajo la opacidad, ustedes ven inmediatamente que el vehículo aparece. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es lo siguiente. Dejarlo al 100%, crear un keyframe, moverme hacia adelante, dejarlo en 0, por ejemplo, y eso va a producir que el vehículo aparezca así de a poquito, ¿cierto? Como un fantasma. O al revés, lo hacemos desaparecer. O sea, basta que yo dé vuelta estos keyframes de 0 a 100, estoy tomándolo y cambiándolo de posición. Entonces mi secuencia comienza con el vehículo, ¿cierto?, apareciendo en la escena, y a medida que avanzo, desaparece misteriosamente. Lo mismo podemos hacer con una persona, con algún tipo de elemento con el cual hayamos trabajado los efectos. Porque acuérdate que la capa que está arriba, la secuencia PNG, es la que está cubriendo a mi capa original. Por lo tanto, si yo desactivo el ojo, de hecho, de la capa, ya voy a poder ver inmediatamente la capa de abajo, ¿cierto? Y yo aquí lo que hice fue desactivar ese modo de subtract que habíamos usado para la máscara, lo dejé en none nuevamente, y ahí veo el vehículo sin problema. Y eso lo puedo cambiar porque ya cuando usé la función de Content Aware Field, ya se generó una capa, ¿okay?, de relleno. Por lo tanto, aquí yo puedo cambiar el modo de la máscara y eso no me va a generar ningún problema sobre la capa original y eventualmente sobre el efecto que nosotros estamos, ¿cierto?, aplicando. Entonces ahí
podemos ir jugando con estos parámetros y hacer aparecer o desaparecer gente. O lo que les decía, podemos cortar esta capa del relleno y hacerla en un momento, en otra que no esté, en otra que sí, en otra que no, hace un corte y podemos hacer algo así como tipo ciencia ficción, ¿cierto? Películas de terror donde ustedes ven que hay personajes que aparecen y desaparecen rápidamente en la escena y van acercándose a uno o alejándose. Lo podemos hacer con ese tipo de corte, ¿cierto? Un corte y una edición al final de cuentas. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Algo adicional? Bueno, recuerden que esta sesión está quedando grabada, al igual que todas las demás, así que los invito a que después revisen el link, revisen la información. La próxima clase vamos a revisar Audition junto con Premiere y algunas configuraciones específicas de Premiere Pro, ¿cierto? Para poder hacer mucho más eficiente su proceso de trabajo. Así que los dejo invitados también a la próxima sesión y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bien, les agradezco todo, gracias Marjorie por la pregunta y a todos los que participaron hoy día, así que cualquier duda que tengan nos van preguntando y estamos a su disposición. Bien, voy a detener la sesión, ¿cierto? La grabación y vamos a finalizar por hoy día la sesión. Muchas gracias, que estén bien, cuídense todos, nos vemos luego.